En este video vamos a aprender un poco acerca de las relaciones trigonométricas, o más bien de las razones trigonométricas que se pueden plantear con los lados de un triángulo. Particularmente en esta ocasión tomaré un triángulo que es rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo interno de 90 grados y aquí lo ubico con este cuadrado. Voy a asignarle a este ángulo la letra alfa. Nosotros en matemáticas siempre asignamos con letras griegas los valores de los ángulos alfa. Así, una vez establecido el ángulo con el cual voy a trabajar o con el cual me voy a referir, podré establecer las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas no son más que las razones que se establecen entre los lados del triángulo. Ya en otra ocasión se ha escrito que el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado a la suma de sus lados al cuadrado. Nosotros podríamos decir que este es h, que este es a y que este es b. Pero cuando planteamos las razones trigonométricas, ya nos interesa de forma más minuciosa la diferenciación entre estos lados y con respecto al ángulo que tenemos involucrado acá. Nosotros cuando escribimos las razones trigonométricas tenemos que hablar entonces en términos, voy a borrar esto un momento, de catetos o lados. Particularmente tendremos que el lado que está contrario al ángulo que he asignado se llama cateto opuesto. Y precisamente tiene este nombre porque su ubicación es contraria al ángulo con el que estoy tomando referencia. Por otro lado, el lado que está pegado al ángulo es el que se denomina el cateto adyacente. Así nosotros también podemos escribir nuestro teorema de Pitágoras en términos de los catetos que he mencionado acá. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Una razón no es más que la división entre dos números. Particularmente nosotros tendríamos que estas razones son aplicables directamente a los lados de este triángulo y dichas razones tienen unos nombres que ya es común o frecuente usarlos, pero que aquí lo desglosaremos un poco. Tenemos entonces que el seno de alfa, que es el ángulo que tomamos como referencia, es igual a el cateto opuesto, que ya lo he mencionado aquí en el triángulo, sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. Observen que es la razón entre dos lados del triángulo. La razón se divide aquí. Se llama seno. El coseno es una relación que nosotros escribimos cuando hablamos de el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así, poner el cateto opuesto sobre la hipotenusa o establecer esta razón la llamamos seno.
El cateto adyacente sobre la hipotenusa la llamamos coseno, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente la llamamos tangente. Tengan presente que aquí todo esto lo hice con respecto a alfa, el ángulo que asigné acá. Pero por supuesto cuando tenemos una modificación en el ángulo que se toma, cambia nuestras relaciones trigonométricas. Voy a llamar ahora este ángulo beta, un ángulo que es diferente a alfa y que se está tomando en una posición también diferente. Así tendríamos que nuestras relaciones trigonométricas se establecerían en términos ahora de beta. Seno de beta coseno de beta y la tangente de beta. Antes de que planteemos las razones, quiero detenerme aquí un momento, porque resulta que para poder describir ahora las relaciones trigonométricas para beta, pues el cateto opuesto y el cateto adyacente van a cambiar. ¿Por qué sucede esto? Pues porque he tomado un lado diferente. Quiero que miren que si este es beta, el cateto opuesto sería el cateto que está a este lado. Y el cateto adyacente, o sea que el que está al lado, sería este que está a este lado. Es opuesto porque es opuesto al ángulo y adyacente porque se encuentra a su lado. Así quiero que miren que el cateto opuesto en este caso cambia con respecto, el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian con respecto al ángulo que nosotros estemos tomando. Y por supuesto esto se va a seguir aplicando, pero tendremos que el cateto opuesto y el cateto adyacente serán diferentes. Quisiera hacerlo aquí de otro color para que comprendamos eso mucho mejor. A ver, cambiemos este por cateto opuesto. Y este cateto adyacente. Planteamos las relaciones. Tendríamos que nuevamente sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Así hemos establecido las relaciones trigonométricas básicas que aprenderemos a usar en algunos ejemplos. Algunos de nuestros estudiantes usan de forma frecuente un juego de palabras que tal vez nos sirva para recordar estas relaciones trigonométricas o estas razones trigonométricas. Siempre decimos que el seno es co, que el coseno es k y que la tangente es coK. Es un juego de palabras que tal vez sea más sencillo de recordar que las relaciones en sí. Vamos a aplicar ahora un ejercicio.